Muy bien. Entonces, comencemos. Lo primero que tienen que recordar es que cuando tenemos un epitelio, ya, este usualmente se caracteriza porque tiene las células muy pegadas, o sea, no tiene matriz extracelular abundante. Y debajo de él tiene lo que se conoce como una membrana basal, de tal forma que la función del epitelio es servir de barrera. Entonces tienes un extremo, el exterior, y tienes otro extremo, el interior. Y el epitelio hace de barrera. Por lo tanto, tenemos que conocer las uniones celulares que mantienen esta barrera tan cerrada, tan estrecha, y también tenemos que conocer los tipos de células que componen un epitelio, ¿ya? Ahora, adicionalmente sobre esto, todos sabemos que existen glándulas, ¿no es cierto? Existen glándulas que deben secretar sustancias hacia el exterior, o sea, glándulas exocrinas. No vamos a ver acá glándulas endocrinas. Entonces, estas glándulas también derivan de la misma capa embrionaria del epitelio del cual sale. Entonces, estas glandulitas también forman parte de nuestro estudio. Acá vamos a ver los tipos, y estos tipos se clasifican según sus túbulos, según sus acinos, según su secreción, según su contenido de la secreción, etc. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver básicamente. Y finalmente, dentro de todos los tipos de epitelio, el que vamos a ahondar en la clase del día de hoy es el órgano de la piel. Correcto. Ya está. Entonces con eso vamos a arrancar. Entonces empecemos. Los epitelios, como ven acá a la izquierda, se clasifican según su tipo de célula. Entonces cuando la célula es más ancha que alta, es un epitelio plano. Y si tiene una sola capa, ese es un plano simple. ¿Ya? Entonces este epitelio plano simple, ¿dónde lo encontramos? Por ejemplo, en los alvéolos, para el intercambio gaseoso. Lo encontramos en el asa de Henle, en la delgada descendente y delgada ascendente. Lo encontramos en la cápsula de Bowman. Lo encontramos en el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿correcto? Ahí tenemos el epitelio plano simple. Y también en las serosas, ¿no? Antes que me olvide, en las serosas. En el peritoneo parietal, visceral, la pleura, ¿no es cierto? El pericardio, ahí lo tenemos, ¿ya? Es un epitelio de recubrimiento. El cúbico simple se llama así porque tenemos ancho y alto, ¿correcto? De igual dimensión. Por eso se llama cúbico, cuboide, ¿ya? Y simple porque es de una sola capa. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde tenemos este cúbico? Usualmente está en las glándulas pequeñas. Los conductos de las glándulas pequeñas suelen ser cuboides, ¿ya? ¿Dónde más? En el ovario, no se olviden. Tenemos el epitelio de recubrimiento o de recubierta ovárica, es cúbico simple. Y lo tenemos en el túbulo contorneo proximal, el túbulo contorneo distal, la rama gruesa ascendente de Henle. En el riñón solemos tener epitelio cúbico simple que hace las funciones de reabsorción y de secreción. ¿Está bien? Correcto. Ahora, el epitelio cilíndrico simple se llama así porque tiene más alto que ancho, ¿ya? Y obviamente simple otra vez porque es una sola capa de células. Acá, por favor, corrijan el diseño porque no debería haber estos núcleos de acá abajo. Ahí está mal dibujado. Son una sola capa mononuclear. Ahí está, epitelio cilíndrico simple. Entonces, ¿dónde tenemos el epitelio cilíndrico simple? Bueno, simplemente es donde va a haber más funciones de secreción. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal podemos tener cilíndrico simple. Por ejemplo, en la parte de los bronquiolos. La parte final de los bronquiolos ya no tienen cilios, entonces ahí solamente es cilíndrico simple. ¿Ya? Muy bien. Y también el cilíndrico simple lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, en el útero. En el útero, ustedes saben que es un epitelio cilíndrico simple, secretor. En el útero. Y en algunos conductos de glándulas de mediano tamaño. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos acá. El pseudoestratificado se llama pseudoestratificado porque tiene una sola capa
pero parece que tuviera varias capas. O sea, todas las células contactan con la membrana basal, por eso es una sola capa, pero los núcleos están a diferente nivel, entonces parece varios niveles. Entonces, este pseudoestratificado clásico, lo encontramos en el aparato respiratorio. ¿Ya? También puede estar en el epidídimo, en el deferente, en el tímpano, pero el aparato respiratorio desde la porción respiratoria nasal hasta abajo a los bronquiolos, encontramos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿ya? Que es el típico epitelio del aparato respiratorio, y este sí deben tomar atención porque es pregunta de examen. La tráquea, los bronquios secundarios y algunos bronquiolos y la parte de la laringe y la parte respiratoria de la nariz tienen epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿ya? Muy bien. Ahora, el epitelio estratificado es porque tiene varias capas, ¿correcto? Entonces, dependiendo del tipo de célula, será plano estratificado porque son varias capas planas. Y acá todos tenemos el ejemplo del esófago, la vagina, por ejemplo, la mucosa oral, son planos poliestratificados no queratinizados. No lo olviden, no queratinizados, no tienen queratina. En cambio, la piel, ese sí es queratinizado. Tiene al final una capa de estrato córneo que vamos a ver más adelante, que es la queratina. Entonces, esófago, cavidad oral, vagina, piel, son planos estratificados. Esófago, vagina y cavidad oral no queratinizado, piel queratinizada. ¿Ya? Bien. Ahora, el cúbico estratificado, esto es más difícil de encontrar, pero sí lo podemos ver, por ejemplo, en algunos conductos de glándulas grandes, por ejemplo, de la mama, o lo podemos ver en la uretra masculina, también, como está sometida a bastante presión la uretra masculina, podríamos tener cúbico estratificado, ¿ya? Cilíndrico estratificado es más raro aún, es más raro, y también lo podemos encontrar en la uretra masculina. En la uretra masculina, las partes más distales ya se vuelven cilíndricos estratificados porque soportan mayor presión, ¿ya? Y finalmente, en el conducto de glándulas muy grandes, ¿correcto? Por ejemplo, la parte distal en la parótida o la parte distal en algunos lados en el páncreas pueden tener este epitelio, ¿ya? Y finalmente, este que también es otra pregunta de examen y es importante, es el epitelio de transición, el urotelio. El urotelio es un epitelio que cambia, que varía su forma acorde a las presiones. Cuando hay mucha presión se aplana, cuando hay poca presión se pone globoso, trunco. Entonces el epitelio de transición urotelio responde a las presiones. ¿Y esto dónde está? Como su nombre lo dice, en el urotelio. Desde los cálices menores hasta la vejiga. Cáliz menor, cáliz mayor, el uréter, la vejiga tienen este epitelio que a medida que se distiende se aplana. Es el epitelio de transición o urotelio. ¿Ya? Bien. Ahora vámonos al punto de vista histológico. Como yo les dije, las células epiteliales tienen su principal función la barrera. Hacen de una barrera, ¿cierto? Entonces, esta barrera tiene que tener polos. Entonces, todo lo que está acá arriba, correcto, lo llamaremos el polo apical. Apical. Y todo lo que está al costado, vamos a ver con color rojo. Lo que está al costado y en la base, al costado y en la base, tendrá el mismo nombre que será vaso lateral. ¿Está bien? Entonces, el lado apical y el lado basolateral tienen que tener una división, un punto de división, y es justamente esto de acá. Esto que están viendo acá es la barra terminal. Eso que estoy pintando de negro, eso es la barra terminal. Y la barra terminal, como puedes ver acá en la ampliación, es un conjunto de proteínas que se encargan de hacer una unión fuerte que separa arriba lo apical
y abajo lo vasolateral. Arriba lo apical, abajo lo vasolateral. Esa es la barra terminal. Entonces vamos a estudiar qué proteínas componen esta barra terminal, que es como una especie de punto que une a los epitelios para que abajo tenga funciones diferentes a la parte apical. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esta barra apical está conformada por las siguientes estructuras. Primero, las uniones estrechas, ¿correcto?, llamadas uniones ocluyentes célula-célula, son los principales componentes de esta barra. Entonces, lo que hacen esas uniones ocluyentes o sonula occludens es hacer uniones herméticas a través de unas proteínas llamadas ocluidinas, claudinas, proteínas JAMS o tricileucinas. Entonces, ¿cómo sería la analogía? Ustedes han visto cuando quieres juntar dos sacos de plástico y lo cosen, ¿cierto? Cuando tú coses, por ejemplo, en una ropa, un polo que se ha roto, lo coses. Entonces, eso que cosemos sería la analogía perfecta. Cuanto más coses, más unido. Cuanto menos coses, más laxo. Entonces, las sonula occludens le dan el hermetismo a la parte de la barra terminal para ver qué cosas pueden fluir o no de apical hacia vasolateral. Entonces, según esta unión occludens o unión hermética, es que tenemos la capacidad de transporte paracelular. El transporte paracelular depende de cuán estrechas son estas uniones. A veces pasan electrolitos, a veces no pasan ciertos electrolitos. ¿Ya? Bien. Sin embargo, no solamente se requieren esos hilos cosidos con ocluidinas para unir las células. Ojo, acá hay un dato importante. Estas uniones no dependen de calcio. ¿Correcto? No dependen de calcio. En cambio, las uniones más abajo, que son las uniones adherentes, no ocluyentes, sino adherentes, estas uniones adherentes se subdividen en dos. Las uniones adherentes célula-célula, que sería en el lado lateral, y las uniones adherentes célula matriz, que serían en el lado basal. Entonces, ¿qué son estas células o uniones adherentes? Son remaches. ¿Han visto ustedes cuando quieres pegar algo con fuerza y le pones unos clavos, remaches? Esa es su función. No es ocluir, porque dejan espacios entre remache y remache. Su función es mantener fuerte la unión. No es ocluir, es unir. Entonces, según las proteínas implicadas y la forma de transmisión mecánica, se dividen así. Ustedes saben que toda célula tiene su citoesqueleto, ¿verdad? Ustedes saben que todas las células tienen su citoesqueleto, que genera una tensión mecánica. Entonces, los componentes principales del citoesqueleto son los tonofilamentos. Entonces, estos palitos que ven acá le vamos a poner T de tonofilamento. Este es de acá, T de tonofilamento. Entonces, el tonofilamento es el que transmite mecánicamente todo el citoesqueleto a la otra célula. Entonces, si el tonofilamento se une a través de una sola proteína, llamado complejo caderina-E-catenina, entonces el tonofilamento a través de este complejo, que es estas moléculas de acá, constituyen lo que es la sonula adherens. La sonula adherens viene a ser la unión del tonofilamento de cada célula vía un complejo caderina-E-catenina, una unión estrecha, ¿ya? Una unión adherente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa unión genera cizallamiento, porque es la mecánica de una célula contra la mecánica de otra y una sola proteína de puente, y eso genera cizallamiento, ¿ya? En cambio, para bajar el cizallamiento, se crean estas estructuras que ven acá, que son los desmosomas. Entonces, esto que ven de color rojo, esto de acá, es placoglobina, ¿correcto? O desmoplaquina. La placoglobina o desmoplaquina son proteínas como discos
que lo que hacen es reciben toda la tensión de los tonofilamentos y lo transmiten a través de otras proteínas que ven acá, que son también caderinas, sí, pero son de otro tipo. Son otro tipo de caderinas. Son la desmogleína o la desmocolina. Y lo que hacen es formar acá a la derecha un hemidesmosoma, acá otro hemidesmosoma, y juntos forman lo que se conoce como desmosoma. El desmosoma es una estructura que une dos células adherentes, pero con menos cizallamiento, porque es como un remache más duro que transmite la tensión a través solamente de ese punto proteico. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, ustedes también tienen que unir a la célula con la membrana basal, abajo. Entonces, no solamente importa la unión lateral, no solamente importa la unión lateral, sino también importa la unión basal. Entonces, la unión basal es con la membrana basal. Ahí no hay una célula, ahí hay matriz extracelular. Esta membrana basal, luego le sigue la matriz extracelular. Entonces, lo que ahí entra es la adhesión focal y el hemidesmosoma, que son lo mismo de arriba, solo que sin otra célula. ¿Cómo es eso, profe? Acá tú tenías sonol adherens, tonofilamento con una caderina. Acá tienes el tonofilamento también, pero acá no hay una caderina, hay una integrina. Entonces la diferencia es que la integrina es la que se une a la matriz extracelular. Si cambiamos caderina por integrina, hemos pasado de sonol adherens a adhesión focal. ¿Está claro? Y viceversa. Acá, el desmosoma, cuando tienes acá el tonofilamento, tienes acá la desmoplaquina, la pacoglobina, tienes el hemidesmosoma, pero al otro lado no hay otro hemidesmosoma, sino tienes la matriz y la membrana basal. Entonces acá se une a través de otras integrinas al colágeno 7, al colágeno 4 de la membrana basal. Y eso se llama hemidesmosoma. Entonces recuerden, sonul adherens entre célula a célula es el análogo a adhesión focal entre célula matriz. Y mácula adherens o desmosoma entre célula y célula es el análogo a hemidesmosoma entre célula y matriz. ¿Entendido? Bien. Finalmente, un tipo especial de conexión intracelular es la unión de hendidura o gap junction en inglés. La gap junction está formado por 6 conexinas, ¿ya? 6 conexinas que se juntan y forman un conexón. Y este conexón es un poro, es un hueco, una unión comunicante de célula a célula, donde la célula le pasa de un lado a otro electrolitos, sobre todo, cargas, y de esa forma se comunican. Eso es importante en el miocardio. Las células miocárdicas son importantes porque las conexinas y los conexones de las gap junctions son importantes en las células miocárdicas porque así se comunican. ¿Ya? Bien. Finalmente, terminemos con un poco de repaso de estas uniones entre célula y célula. Ojo, antes que se me olvide, estas caderinas que están viendo acá sí necesitan calcio para interactuar, por si acaso. Las caderinas sí necesitan calcio, mientras que las ocluidinas no. ¿Ya? Entonces, bueno, hablando de eso, esto que ven acá es una caderina de un lado, una caderina del otro lado, por ejemplo, puede ser unas 2 desmogleínas que se unen utilizando calcio. Esas bolitas oscuras son calcio. Entonces, ese es un tipo de unión homofílica. ¿Por qué homofílica? Porque es la misma proteína a cada lado de la célula. Luego acá tienes la superfamilia de las inmunoglobulinas. Acá tienes una inmunoglobulina en una célula, su fracción constante, su fracción variable, y acá tienes otra inmunoglobulina en otra célula, su fracción constante y su fracción variable. Juntos se unen, ¿correcto? Y tienes otra unión homofílica, perdón. ¿Por qué homofílica? Porque es inmunoglobulina a cada lado. Estas uniones por inmunoglobulinas suelen ocurrir más en los procesos inflamatorios, ¿ya? En cambio, las caderinas son más en los procesos normales. Bueno, y acá tienes, por ejemplo, acá, esto que ven acá es una selectina a un lado celular y al otro lado celular tienes un CAM, es una molécula de adhesión celular
parecida a la mucina. Entonces, esta unión que están viendo acá es típica del rodamiento en la inflamación de los neutrófilos. Y esta unión que están viendo acá, como tienes un tipo al lado y otro tipo diferente al otro, eso se llama unión heterofílica. Heterofílica. ¿Ya? Y finalmente acá tienes la integrina. Eso que está de amarillo es la integrina. ¿Lo ves? Y esto que estás viendo acá ya es fibronectina de la matriz extracelular. Entonces, esta integrina con fibronectina vendría a ser las famosas adhesiones focales. Y esa es una unión también, profe, heterofílica. ¿Por qué es heterofílica? Porque obviamente no son las mismas moléculas. ¿Ya? Bien. Seguimos. Entonces, si nos ponemos a ver en zoom, le agrandamos, lo que habíamos visto en los desmosomas, desmosoma, acá y acá abajo, hemidesmosoma. ¿Qué cosa es, profe? Estos compuestos. ¿Cómo se llamaría estas pitas? Tonofilamentos. Correcto. ¿Cómo se llama este disco de acá que tiene? Eso tiene pacoglobina y desmoplaquina. Correcto. Y tengo lo mismo en ambos lados. Tonofilamentos. Vamos a otro color porque los voy a confundir. ¿Ya? Esta cosa roja, tonofilamento. Esto de acá es pacoglobina, desmoplaquina. Esta cosa también es lo mismo y este de acá también es tonofilamentos. Entonces, cuando estos se unen, ¿a través de qué? De la desmogleína. Esto que están viendo de verde, esto de acá, ¿no es cierto? Esto de acá son caderinas del tipo desmogleína, ya calcio dependientes. Y de esa forma has configurado un desmosoma porque has juntado un hemidesmosoma acá con otro hemidesmosoma acá. Pero si solo tienes un hemidesmosoma acá y acá abajo ya es la membrana basal, que a través de las integrinas, estas proteínas que ven acá son las integrinas. Esas integrinas unes con la membrana basal, con el colágeno o la fibronectina, entonces esto ya no es un desmosoma, esto se llama hemidesmosoma. ¿Está claro? Entonces esa es la diferencia que les han preguntado en el examen de un desmosoma y un hemidesmosoma. ¿Bien? Correcto. Ahora vamos a conversar de las glándulas, ¿ya? Vamos a conversar de las glándulas. Entonces, ustedes tienen que saber que las glándulas se dividen, ¿ya? En glándulas exocrinas, porque liberan su contenido fuera del organismo, y glándulas endocrinas, porque liberan su contenido dentro de la sangre, ¿ya? Estas glándulas exocrinas se pueden clasificar de varios tipos. Por ejemplo, por sus ductos. Según sus ductos pueden ser simples, correcto, un solo ducto, o pueden ser compuestas, varios ductos, ¿ya? Pueden clasificarse según su porción secretora. Según su porción secretora, pueden ser tubular, o cuando la célula, la porción secretora es tubular, pues, o acinar, cuando hace una bolsita. Eso es por su forma o su porción secretora. ¿Ya? Muy bien. Ahora también se puede clasificar por el tipo de secreción. Por el tipo de secreción. Por ejemplo, me estoy quedando ya sin mucho espacio, pero no importa. Puede ser secreción mucinosa, secreción serosa o secreción mixta. Mucinosa, serosa o mixta. ¿Ya? Luego se pueden clasificar por la forma como liberan su secreción. Puede ser ecrina, cuando solamente la secreción sin ningún pedazo celular. Puede ser apocrina, porque liberas un pedacito de la célula. O puede ser holocrina, porque liberas toda la célula, se va en la secreción. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como se clasifica. Muy bien. Ahora, adicionalmente, y esto es algo adicional, estos ductos pueden ser ramificados o no.
¿ya? Pueden ramificarse o no. Entonces, una glándula, por ejemplo, sudorípara, es de ducto simple, es tubular, según su porción secretora, es de secreción serosa y la forma de secreción es ecrina. Entonces, solamente una glándula sudorípara tiene esa configuración. Por ejemplo, una glándula sebácea, con verde, es de ducto simple, correcto, pero es ramificada en cuanto a su porción secretoria. Es acinar, pero del tipo ramificado. Es de secreción sebácea, o sea, ni siquiera es mucinoso seroso mixto, es sebácea, y es holocrina. ¿Me entienden? O sea, hay varias formas de clasificar a las glándulas. Entonces vamos a ir a la más sencilla, que es por su forma histológica. Entonces acá la tienen. Las glándulas tubulares, se llama tubular porque es básicamente una estructura larga, ahí está, tubular, y simple porque tiene un solo ducto, ¿correcto? Un solo ducto. Entonces el ejemplo acá son las glándulas sudoríparas. ¿Ya? Luego tienes una tubular simple pero enrollada. Bueno, vamos a corregir esto. Si me dicen enrollada, en la opción, esa es mejor clave. Las glándulas sudoríparas, la gran mayoría son enrolladas. Unas son simples, sí, pero la gran mayoría son enrolladas. Así que mejor ponemos acá. Y si te ponen una tubular simple así a secas, lo podemos encontrar en el tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal, sobre todo en el intestino delgado, ahí tenemos tubulares simples. ¿Ya? Muy bien. Una tubular simple porque tiene un solo ducto, pero ramificado porque tiene varias ramas secretoras. Esto lo encontramos en el estómago, en el epitelio gástrico. Las glándulas secretoras gástricas son del tipo ramificadas, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Luego tiene las acinosas. ¿Por qué se llama acinosa, profe? Porque esto parece una bolsita. Y simple porque solamente tiene un ducto. Entonces, estas acinosas simples la podemos encontrar también en el tracto gastrointestinal. También la encontramos en el tracto gastrointestinal. ¿Ya? En el intestino delgado podemos encontrar estas acinosas simples. ¿Dónde también podemos encontrar acinosas simples? Eso es lo más chiquito. En las secreciones de las glándulas masculinas. Las glándulas masculinas en la próstata, por ejemplo, en la vesícula, podrían tener algunas glándulas acinosas simples. ¿Ya? Luego, esto podemos encontrar también en el epitelio respiratorio. Bueno, acinosas ramificadas, estas de acá, sí son básicamente, cuando se decía acinosa ramificada, o sea, tiene varios componentes. Esto es típico de la glándula sebácea. La glándula sebácea justo se caracteriza porque tiene varias unidades de secreción y drenan a un solo ducto que termina en el pelo. Luego vamos con las compuestas. ¿Por qué se llama compuesta, profe? Porque tienen 1, 2, 3 ductos principales. ¿Ya? Tienen varios ductos. Entonces, de eso tienes las del tipo tubular, tubular compuesta. Luego tienes las acinosas compuestas. Y luego tienes las túbulo-acinosas compuestas. Entonces, vamos por la más grande. La que tiene acinos y túbulos y varios ductos es una superglándula. Este es el páncreas. El páncreas, o también la glándula parótida. La parótida. En cambio, las acinosas compuestas se llaman así porque solo son acinares la porción secretora, no tubular. Acá está la mama. Las glándulas mamarias. ¿Ya? Y en las tubulares compuestas, acá tienes las glándulas masculinas. Las principales glándulas secretoras de la próstata, la vesícula, son tubulares compuestas. Entonces, de esa forma, tenemos la clasificación de las glándulas por su forma. Ahora, vénganse acá a la izquierda, vamos a ver por su forma no histológica, sino su forma de secretar. Pues les dije que las ecrinas, vamos a poner acá arriba, ecrina se llama así porque libera solo componentes, solo sustancias. Apocrina se llama así porque libera un pedacito de célula. Y holocrina, como puedes ver acá, libera todo su contenido celular. Entonces, obviamente,
el espesor será más espeso la secreción a medida que pasemos de crina, apocrina y holocrina. Y eso tú lo vas a notar. Las glándulas sudoríparas, el sudor es secrino, por eso pasas tu mano por tu sudor y es agüita, con un poquito de solutos. Pero las glándulas apocrinas son las axilares. Entonces, cuando sudas, ves que el sudor de la axila es más viscoso que el sudor de la cara, porque esas apocrinas tienen otros componentes como por ejemplo feromonas, porque estas glándulas apocrinas responden a receptores sexuales, o sea, hormonas sexuales. En cambio, las secrinas básicamente a receptor noradrenérgico, igual que las holocrinas. Y las sebáceas holocrinas, bueno, están pues en todas las zonas seborreicas, y te das cuenta pues que es grasa, ya es mucho más espeso. Muy bien, entonces hasta ahí hemos hecho todo el repaso de epitelio y de glándulas. Ahora toca conversar de la piel como órgano, ¿ya? Entonces vénganse acá. La piel, muchachos, está conformado por esta capa arriba que estoy pintando de azul, que es la epidermis, ¿ya? La epidermis. Y separado por una membrana basal, que es esto que estoy remarcando de negro. Esto que estoy remarcando de negro es la membrana basal. Ahí está. Membrana basal. Y lo que estamos haciendo abajo, esto que está acá abajo, es la dermis. La dermis. Entonces, ¿cuál es la diferencia básicamente entre la epidermis y la dermis? La epidermis viene del ectodermo. La dermis viene del mesodermo. La epidermis es un epitelio plano, poliestratificado, queratinizado, compactado. Mientras que la dermis es laxa, es tejido conectivo, con muchas células inflamatorias, fibroblastos, colágeno y más laxo, tiene alta matriz extracelular. Ahora, la dermis se subdivide. La parte de arriba, correcto, esta parte más o menos de acá, esta de acá, es la dermis papilar, porque tiene las papilas que se venden a la epidermis. Y toda la parte de abajo es la dermis reticular, donde están los haces de colágeno con los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, esa también es una subdivisión de la dermis. Mientras que la epidermis, que ven arriba, se divide por capas. ¿Se acuerdan? La capa basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo. ¿Ya? Entonces, repasemos cada uno de ellos. La capa basal está compuesta por células progenitoras madre que repitelizan cada 28 días toda la piel, ¿cierto? Y la capa basal se divide para formar los queratinocitos. La capa espinosa ya son los queratinocitos que están madurando y se llama espinosa porque tiene uniones tipo desmosomas, bastantes, y por eso parece espinoso. Es tejido estrato espinoso. Pero el queratinocito, su función es almacenar queratina. Y viene la tercera capa, que es la capa granulosa. Se llama granulosa porque se ven los gránulos de queratohialina, como puedes ver acá. Estas bolitas adentro son los gránulos de queratohialina, que es la queratina que utilizamos como aislante. El siguiente estrato es el lúcido. Este estrato lúcido solo se encuentra en palmas y plantas, así que es una transición hacia el último estrato, que es el que caracteriza la piel, que es el estrato córneo. El estrato córneo se llama así porque está formado por corneocitos. ¿Y qué es un corneocito? Es un queratinocito que ha muerto producto de almacenar tanta queratina, de tal forma que ya pierde el núcleo, muere y solo queda una célula plana, llenecita de queratina, que está tapizando y que se va a esfacelar al término de algunos días. De tal forma que contando desde que se empezó a reproducir hasta que se libera, pasan 28 días. Es el periodo de recambio del epitelio de la piel. ¿Ya? Esta queratina es básicamente un compuesto lipoproteico que lo que hace es aislarnos, para no perder calor, para no perder humedad, para que nos proteja de agentes externos, etc. Entonces la queratina nos protege, es un aislante químico que tenemos. ¿Ya? Muy bien. En cambio,
adentro en la dermis, como tú puedes ver, voy a hacer un zoom. Adentro en la dermis encontramos las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, encontramos las terminales nerviosas, que eso vamos a ver en neurología, por ejemplo, terminación nerviosa libre para dolor, temperatura, Krauss y Ruffini para tacto profundo, discos de Merkel, Meissner para tacto fino, Pacini para vibración, posición, etc. Encontramos bastante tejido conectivo, matriz extracelular, colágeno, fibronectina, fibroblastos, linfocitos, tejido inflamatorio, ¿ya? O sea, para inflamación. Y encontramos los vasos sanguíneos. Recuerden, la epidermis no tiene vasos ni nervios, los vasos están en la dermis. Pero estos vasos sanguíneos, en ciertas zonas, como en los pulpejos de los dedos, en la mano, tienen unas asas, que es el aparato glómico. El aparato glómico sirve para regular la temperatura, para ponernos rojitos cuando hay calor y pálidos cuando hay frío. Es el aparato glómico, ¿ya? No es para nutrición, es para termorregulación. Pero por otro lado tenemos los vasitos que están nutriendo a la dermis y por consiguiente a la epidermis, ¿ya? Entonces, esa es la característica de la dermis. Y debajo de la dermis tenemos ya el colchoncito de grasa que se conoce como hipodermis o tejido celular subcutáneo, ¿ya? Bacán. Ahora, dentro del componente celular en la epidermis, tienen que recordar que más del 80% de células son los queratinocitos, cuya función es producir queratina, que era el aislante que les dije. Sin embargo, tenemos otra población celular que migra hacia la epidermis desde otro lado. Por ejemplo, esto que están viendo acá es el melanocito. Lo voy a hacer. El melanocito es una célula que viene ¿de dónde, profe? Viene de la cresta neural. Viene de la cresta neural, o sea, tiene tejido neuroectodérmico. Y por lo tanto, va a tener esto que son las dendritas, prolongaciones dendríticas del melanocito. Y esas prolongaciones dendríticas, ¿qué hacen? Llevan los gránulos de melanina o melanosomas. Entonces, ¿dónde se asienta un melanocito? En el estrato basal. Acuérdense, el lugar donde se asienta el melanocito es en el estrato basal. Y de ahí manda sus dendritas como unas ramas hacia el estrato espinoso para llevar la melanina a los queratinocitos. El color de la piel depende de tres cosas: la melanina, la vascularización y el grosor. El principal de los tres es la melanina. Todos nosotros tenemos el mismo número de melanocitos, pero lo que diferencia es la cantidad de producción de melanina, y eso nos da los 7 fenotipos cutáneos, desde el albino hasta el negro, pues la piel más negra que pueda haber por melanina. Son los extremos, ¿correcto? Y en el espectro tenemos todos los colores de melanina que hay. Pero ya seas albino o negro extremo o en el medio, tú puedes tener una mancha roja. Eso es por los vasos, ¿correcto? O puedes tener una zona pálida o una zona de diferente color por el grosor de la piel. Así que el grosor y los vasos también importan en la pigmentación, ¿ya? Bueno, eso van a ver más adelante cuando hagan trastorno de la pigmentación. Finalmente, a esta epidermis también le llegan células de defensa del mesodermo. Estas células que están viendo acá son las células presentadoras de antígeno, son los macrófagos tisulares del sistema reticuloendotelial, conocidos como células de Langerhans. Son macrófagos residentes tisulares, células de Langerhans, que actúan como presentadoras de antígeno, ¿ya? Y estos tienen un corpúsculo acá, que fue pregunta de examen, el corpúsculo de Birbeck. El corpúsculo de Birbeck parece una raqueta, y eso permite identificar a las células de Langerhans, ¿ya? Que son multinucleadas porque son macrófagos tisulares. Y bueno, esto que están viendo acá son células modificadas sensoriales de los discos de Merkel. Donde llega un disco de Merkel, ahí modifica la célula inmediata y la vuelve una célula sensitiva para el tacto fino. ¿Está bien? Correcto. Ahora vamos a estudiar los anexos. Ya hemos estudiado glándulas, vamos a estudiar ahora el pelo. La uña no es necesario, el pelo. Entonces, esto que están viendo acá es la unidad pilosebácea. Recuerden,
Los pelitos, para que no se rompan, tienen queratina. Pero para que esa queratina esté humectada, se tiene que bañar de grasa. Por eso a cada pelito, a cada unidad folicular, se le drena, como ves este dibujo acá, esto que estoy pintando, voy a pintar con color negro. Esto que estoy pintando acá es una glándula sebácea. Y esa glándula sebácea drena directamente al pelo para mantenerlo humectado. ¿Ya? Debajo de la unión de la glándula sebácea hay un espacio, conocido como istmo, y debajo de eso tenemos a este músculo piloerector. El músculo piloerector se inserta debajo de la glándula sebácea, responde a receptores alfa-adrenérgicos y se inserta en el otro lado en la epidermis, como puedes ver acá. Miren cómo se une en la epidermis y viene todo el músculo piloerector hasta la base del pelo debajo de la glándula. Entonces lo que estoy dibujando con rojito oscuro, esto de acá es el músculo piloerector. ¿Está claro? Entonces el músculo piloerector, cuando se contrae, nos pone los pelos de punta. Y eso sirve para regular temperatura y en los animales, como por ejemplo un erizo, sirve para que se haga más grande y asuste, ¿no? O la gallina, ¿no? Cuando se pone, se hincha. Entonces, la piloerección tiene dos funciones: termorregulación y en el caso de los animales, para la defensa. Para la defensa. O tu gato, ¿no? Cuando se estresa y sus pelos se ponen de punta. ¿Ya? Debajo del músculo piloerector está la matriz del pelo. Esa matriz del pelo viene del ectodermo, no lo olvides, del ectodermo, y lo que hace es producir toda la matriz de las células basales para producir la queratina y salga el pelo. ¿Ya? En las fases del pelo tiene varias fases de crecimiento, catágeno, telógeno. Pero eso al final no es ahorita relevante porque casi siempre después de la primera etapa de formación del pelo quedamos en etapa telógena. ¿Ya? Entonces, eso es, chicos, el resumen que yo quería que lleven de este sistema tegumentario. ¿Ya? Entonces, espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Chao.